Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con las clases de física y nos toca ver la segunda parte de electrostática. Intensidad del campo eléctrico y potencial eléctrico. Vamos a ver este ejemplo para reforzar lo que ya está en su PDF. Dice acá, determina la intensidad del campo eléctrico en Newton sobre Coulomb. Esto te da la idea ya de cómo va a ser la fórmula, ya que Newton es fuerza y Coulomb es la carga, ¿verdad? Entonces por ahí, si no recuerdas en un problema, no recuerdas la fórmula, con esto te puedes guiar. Me está pidiendo acá la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Mira, está a 3 metros. Y el valor de la carga fuente, es de menos 5 por 10 a la menos 8. Entonces vamos a colocar, ¿no? ¿Qué es la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Voy a colocar acá que la intensidad, pues la intensidad del campo eléctrico tiene esta simbología. ¿Ok? Y me va a medir ¿qué cosa? Me va a medir en un campo la fuerza que puede originar en una determinada carga. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que nosotros colocábamos una carga, ¿no? Una carga puntual separada de otra? Y después esa carga que estaba separada por una determinada distancia, por ejemplo aquí Q1 y aquí Q2, si ambos fuesen de carga positiva, se van a repeler. Eso es lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Pero ¿quién le comunica esa fuerza? Ya que comúnmente nosotros al comunicar una fuerza tenemos que hacer un contacto. Al hacer un contacto estoy comunicando una fuerza. Pero en las cargas eléctricas no pasa eso, ¿no? Ya que no hay ningún contacto. Entonces, esta fuerza que está acá, que tú ya lo has aprendido en la clase pasada, es originada por esto que está acá, la intensidad del campo eléctrico. Entonces, la intensidad del campo eléctrico son líneas de fuerza que tú no las vas a ver, pero que te va a generar, ¿qué cosa? Una fuerza. Y ahora vamos a ver cómo hallarlo, ¿no? Cómo hallarlo. Si tenemos acá una carga puntual, una carga fuente, ¿ok? A una determinada distancia, que sea acá el punto O, que sea el punto P, y acá la distancia. ¿Ok? Vamos a asumir que esta carga fuente sea positiva. Entonces yo puedo hallar la intensidad del campo eléctrico de la siguiente manera. Mira, va a ser la constante multiplicada por la carga, valor absoluto, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Con esta formulita ya podrías hallar la intensidad del campo eléctrico, que ya te he dicho que va a ser, ¿no? Es las líneas de fuerza que va a generar, ¿qué cosa? Que en este puntito, al colocar una carga, te genere una fuerza eléctrica, ¿no? Esas líneas que no ves. Muy bien, entonces en base a esto ya puedo resolver el problema, ¿no? Ojo que acá la intensidad del campo eléctrico es vectorial. Y para eso tenemos que recordar algo muy importante. Por ejemplo, mira, si tenemos una carga positiva, el campo eléctrico asociada a una carga positiva siempre va a ser saliente. ¿Ok? Siempre va a ser saliente. Y el campo eléctrico asociado a una carga negativa siempre va a ser entrante. Entrante. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, como es una magnitud vectorial, esto nos sirve para conocer la dirección. Entonces por aquí lo voy a colocar, mira. En este caso, mi carga, ¿cómo va a ser? Negativa. Entonces, ¿cómo va a ser mi campo eléctrico? Como esto es negativo, va a ser entrante. Entonces lo podemos graficar. Mira, lo voy a graficar por aquí. Voy a graficar esa magnitud hacia este lado. Y ahí está apareciendo el campo eléctrico, ¿ok? Porque la carga es negativa, va a ser entrante. Y si la carga hubiese sido positiva, la carga fuente, el campo eléctrico tendría la dirección contraria, ¿ok? Eso es muy importante para tener en cuenta. Ahora sí podemos hallar, ¿no? En este problema vamos a hallar la intensidad del campo eléctrico, el cual sería K multiplicado por la carga fuente, valor absoluto, dividido entre la distancia elevado al cuadrado, ¿ok? Intensidad del campo eléctrico es igual a la constante, ¿no? Y la constante es 9 por 10 elevado a la 9. Ojo, la carga, como está en valor absoluto, no voy a importar el signo de la carga. Entonces, acá está la carga, es menos 5 por 10 a la menos 8 Coulomb. Entonces coloco 5 multiplicado por 10 a la menos 8. Por eso se olvida el signo, no, ya que es valor absoluto. Y eso va a ser dividido entre ¿qué? Entre la distancia elevado al cuadrado. La distancia es 3. Ojo que la distancia tiene que estar en metros. Y es 3, ¿no? Lo vamos a reemplazar acá. Sería 3 elevado al cuadrado. Entonces colocamos acá que la intensidad del campo eléctrico es 9
por 10 a la 9 multiplicado por 5 por 10 a la menos 8 y acá 3 al cuadrado es 9. De ahí fácilmente puedo simplificar el valor de 9, ¿no? ¿Y qué me quedaría? Bueno, voy a juntar todos los números que no tengan base con exponente. En este caso te está quedando el 5, ¿no? Coloco acá el 5. La intensidad del campo eléctrico va a ser 5 multiplicado por 10 elevado a la ¿cuánto? Mira, hay que hacer multiplicación de bases igual, los exponentes se suman, ¿no? 9 más menos 8, ¿cuánto te da eso? 1. Entonces ya tenemos el valor, ¿no? Acá sería 50. ¿Pero 50 qué? Ya conocemos que la unidad para la intensidad del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Y acá colocamos Newton sobre Coulomb. ¿Qué significa? ¿Qué interpretación puedes dar con este resultado que es la intensidad? Muy fácil, mira. Que en este puntito la intensidad del campo eléctrico va a ser 50 Newton sobre Coulomb. Significa que cuando yo coloque acá, por ejemplo, una carga que tenga un Coulomb, mi campo eléctrico le va a comunicar ¿qué cosa? Una fuerza, le va a generar una fuerza de 50 Newton, ¿ves? Y si la carga fuese 2 Coulomb, te generaría 100 Newton, y así sucesivamente. Y la dirección ya sabes cómo generarla, ¿no? Es dependiendo de la ley de las líneas de fuerza. Si tu carga principal es positiva, la intensidad del campo eléctrico va a ser saliente, y si tu fuente, la carga principal, es negativa, va a ser entrante. Es por eso que esta carga que ves acá, como es negativa, su campo eléctrico que va a generar es entrante en esa trayectoria. Muy bien, vamos a ver el siguiente problema. Dice ahí: calcule el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto M. Si los valores de las cargas eléctricas son Q1 vale más 2 por 10 a la menos 8 y la Q2 vale menos 8 por 10 a la menos 2. Pero acá tienes que tener mucho ojo en las unidades, ¿no? Microcoulomb, hay que pasarlo a Coulomb. Y acá en las distancias también, ¿no? Las distancias tienen que seguir, bueno, tienen que estar en metros. El sistema internacional dice que tienen que estar en metros. Este está en metros. Pero él no está en metros, no está en centímetros. Y yo te había mencionado que la regla práctica para pasar de centímetros a metros era dividirlo entre 100. Fácil, ¿no? Entonces acá se van los ceros y te queda que esa distancia va a ser 2 metros, ¿ok? Ahora sí, mira, si te estás dando cuenta, te está pidiendo analizar el punto M. Cada vez que te piden la intensidad de campo eléctrico, siempre te van a dar un puntito para analizar. No va a haber ninguna carga ahí, sino tú vas a ver cómo afectan las cargas principales o también llamadas cargas fuentes a este puntito. ¿Ya? Eso lo vamos a hallar. Pero primero, ¿qué cosa es lo que debes tener en cuenta? El signo, ¿no? Ya que la carga 1 es positiva y la carga 2, si ves ahí, es negativa. Entonces, los signos, ¿qué te va a ayudar? ¿Para qué te va a ayudar? Bueno, te va a ayudar a conocer cuáles son las direcciones del campo eléctrico, ¿no? Mira, si analizamos solamente la carga 1 y el punto M, como él es carga positiva, entonces, ¿cómo va a ser su línea de fuerza? Va a ser saliente. Entonces, acá vamos a comunicar. Como él es carga 1, yo lo voy a llamar intensidad de campo eléctrico generado por la carga 1, ¿ok? Ahora, mira, él es positivo, va a generar un campo saliente. Y él es negativo, él va a generar un campo eléctrico entrante. Por lo tanto, si este punto tiene que generar un campo eléctrico entrante hacia esa fuerza, va a tener ¿qué cosa? Esta dirección, ¿no? Este campo va a ser campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico 2. Van a tener la misma dirección. Y cuando a mí me pidan, bueno, la intensidad de campo eléctrico total en ese punto M, vamos a colocarlo aquí, pues es la suma, ¿no? Es la suma de todas las intensidades de campo que llegan a afectar ese punto, ¿no? Es la suma de tanto E1 como E2. Pero hay que tener en cuenta que esto es la suma, pero vectorial. La suma vectorial, ¿ok? Entonces, antes de poder explicar esto, vamos a hallar cuánto vale la intensidad de campo eléctrico 1, ¿verdad? Y ya conocemos la fórmula que es K por Q entre la distancia elevado al cuadrado, y acá está, pues, el valor absoluto.
Vamos allá entonces cuánto es ese valor. La constante es 9 por 10 a la 9. La carga, bueno, si estamos analizando el campo 1, va a ser la carga número 1, ¿no? Que es la que está aquí. No me va a importar el signo, ya que esto está entre valor absoluto. Recuerda que para la intensidad del campo eléctrico no se le va a considerar el signo a la carga fuente. Su valor es 2 por 10 a la menos 8, dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Ojo, la distancia de la carga 1 hasta el punto M es 3, colocamos 3. Pero está elevado al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9, ¿no? Se iría con este 9. Y ya te estaría dando, ¿qué cosa? 2. 2 multiplicado por 10 elevado a qué exponente. Mira, 9 menos 8 es 1. Y acá sería, ¿cuánto? 20. ¿Ya sabes cuál es su unidad? Claro, la unidad es Newton sobre Coulomb. Ya hallamos el valor del primer campo, ¿no? Ahora vas a hallar el valor del segundo campo eléctrico, que sería E2, ¿no? Sería K multiplicado por la carga fuente, la número 2, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Oye, puedes reemplazar nada más, sencillo, ¿verdad? Sencillo. Hay que reemplazar acá. La constante vale 9 por 10 a la 9. La carga número 2, sin tener en cuenta el signo, va a ser menos 8 por 10 a la menos 2 microcoulomb. Entonces coloco acá 8 por 10 a la menos 2. Pero en vez de colocar microcoulomb, ya te enseñé la regla práctica, ¿no? Cambias el micro por 10 elevado a la menos 6. Todo eso va a ser dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Y la distancia desde la carga número 2 hacia el punto M, esa distancia era 200 centímetros, que equivale a 2 metros. 2 elevado al cuadrado. Entonces fácil, ¿no? Multiplicamos acá, sería 9 por 8, 72. 10 elevado a qué exponente, bueno, menos 9 menos 2, 7. 7 menos 6, 1. Dividido entonces entre 2 al cuadrado, 4. 72 entre 4 es 18. 18 por 10 elevado a la 1. Y eso te da pues 180, ¿verdad? 180 cuya unidad es, si en intensidad del campo eléctrico va a ser Newton sobre Coulomb. Acá es muy importante ahora recordar que la intensidad es una medida vectorial. Y la suma también es vectorial. Entonces tenemos que tener muy pendiente lo que es el plano. Vamos a colocar aquí un pequeño planito, ya que es muy importante reconocer que si estamos en la suma vectorial, los ejes X y Y. También, aparte de los ejes X y Y, tenemos que conocer los vectores unitarios que lo van a identificar que tú estás en un determinado eje. Por ejemplo, vas a colocar este simbolito Y y acá J. Cuando estás en el eje X vas a utilizar este vector unitario, y cuando estás en el eje Y, el eje de las ordenadas, vas a utilizar ese vector unitario. Entonces, si yo sería un poco más estricto en lo que es son los valores, entonces mira por acá, como es vectorial, si estamos con el valor de 20, fíjate la dirección, estás a lo largo del eje X, ¿verdad? Como en la intensidad del campo eléctrico 1 es hacia la derecha, esto sería positivo. Pero como estás en el eje X, sería con su vector unitario, que este simbolito que está acá me indique que estás en el eje X. Y mira, la intensidad del campo eléctrico 2 es 180, ¿verdad? Pero como está hacia el lado derecho, debe ser positivo. Pero como estás en el eje de las abscisas, debe ser abscisas, o eje X está con su vector unitario respectivo. Ahora sí, eso es muy importante, ya que al momento de hallar pues la intensidad del campo eléctrico total en ese punto M, ya sería como los vectores tienen la misma dirección, se van a sumar, ¿verdad? Sería 20 más 180, eso me daría 200, ¿no? 200 unidad Newton sobre Coulomb. Y muy importante, hay que colocarle que, como estamos en el eje X, va a ser su vector unitario, y como tu resultante está hacia el lado derecho, va a ser positivo, ¿no? Ya tiene su dirección, su módulo, y esto ya tendrías como respuesta, ¿no? Ojo que si te piden un problema, pues la intensidad del campo eléctrico resultante no es nada más y nada menos que el módulo, ¿no? O el módulo de la resultante.
Eso sería solamente considerando el valor sin el signo, ¿no? Solamente sería de la siguiente forma, ¿ok? Así que como estamos en presencia de suma de vectores, tienes que tener en cuenta el signo y en qué eje estás trabajando, ¿no? En este caso estás a lo largo del eje X. Muy bien, ejemplo número 3 dice ahí, calcule el potencial eléctrico en el vértice A. En el vértice A sí me dicen que las cargas QA y QB, QB y QC, perdón, son 12 microcoulomb y 16 microcoulomb. Y acá me dan la distribución de dichas cargas, mira. Acá está QB y acá está QC. Pero acá lo nuevo que está apareciendo es potencial eléctrico, ¿no? El potencial. El potencial tiene la siguiente fórmula. Mira, es K multiplicado por la carga fuente dividido entre la distancia. Muy parecido al anterior, ¿verdad? Solamente que acá tienes que tener en cuenta que esta carga va a tener todo y su signo, ¿no? Con su signo. Con su signo. Además, es una medida, es una magnitud escalar. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ven? Entonces, mira lo que vas a hacer. Como no es vectorial, entonces quiere decir que acá la suma va a ser de manera escalar. Eso me está indicando que si yo quiero el valor del potencial en el punto A, debe ser igual a la suma del potencial del punto B que va a generar B, más el potencial que va a generar el punto C. Y ojo acá que la suma ya no va a ser vectorial, en el caso del potencial es una suma escalar, ¿no? La que normalmente nosotros aplicamos. Pero ¿qué es el potencial? Bueno, el potencial es la energía que va a almacenar un determinado punto a una determinada distancia. O sea, la energía que va a generar la carga fuente sobre dicho punto. Y acá está, ¿no? La fórmula, ¿no? En la fórmula, si te das cuenta, está la carga fuente y la distancia. Y ahora, entonces ya vamos a resolver de la siguiente manera. Mira, vamos a analizar entonces el potencial que va a generar el punto B. Potencial del punto B debe ser igual a K, por Q. En este caso, como es el potencial en B, va a ser QB dividido entre la distancia. La constante es 9 multiplicado por 10 elevado a la 9. Y la carga, recuerda que tienes que considerarlo con todo y su signo, ¿no? La carga que está en B, ¿cuánto vale? En este caso es positivo, ¿no? Va a ser más 12 microcoulomb. Entonces coloco por acá. Más 12. Pero dice microcoulomb, ¿no? Y tú sabes que cuando te dicen microcoulomb, eso sería por un 10 elevado a la menos 6. Y todo eso va a ser dividido entre la distancia. Ojo, joven, ¿cuál va a ser la distancia? Mira por acá, justamente te están dando un triángulo muy conocido, ¿no? Si él es 53 y él es 37, significa que este es 90 grados. Y si la hipotenusa es como 5, al frente de 37 va a ser como un 3, ¿no? Como estamos en metros, 3 metros. Y al frente de 53 va a ser como 4 metros. Mire, ya conocemos la distancia del punto B hacia el punto A y del punto C hasta el punto A. Entonces, ¿con qué distancia vamos a trabajar? Si me piden el potencial en el punto B, va a ser esta distancia. Debe ser entonces acá 3. ¿Ok? ¿Podemos simplificar? Claro. Tercia 1, tercia a 3. Ahora vamos a multiplicar los numeritos. 3 por 2 es 36. Ahora el de base 10, 9 menos 6, 3. Y le colocamos la unidad, ¿no? La unidad de potencial acá es voltios. Ahora vamos a hallar el potencial acá en el punto, en el puntito A. Pero que va a ser generado ¿por quién? Por la carga C. Esa fórmula va a ser Q sub C multiplicada por la constante dividido entre la distancia. La constante, ¿cuánto vale? Es 9 por 10 elevado a la 9 multiplicado por la carga que está en C, ¿no? Y la carga que está en C, si vemos el problema, es 16 microcoulomb. Ojo que la carga que está acá debemos considerarlo con todo y su signo, ¿no? Entonces va a ser acá más 16 microcoulomb. Más 16. Pero ya te he dicho que micro lo cambiamos por 10 elevado a la menos 6. La distancia que separa el punto A con el punto C, acá vemos que es 4. Entonces colocamos acá 4. Podemos simplificar, claro, ¿no? Cuarta a 1, cuarta a 4. 9 multiplicado por 4 es 36.
multiplicado por 10 elevado a la 9 menos 6, 3. La unidad del potencial es el voltaje. Ojo aquí, ya que nos están pidiendo el voltaje que generan en el punto A, ¿no? Y es lo mismo que el voltaje generado por B más el voltaje. Entonces tenemos la siguiente expresión. Miren, si yo quiero hallar el voltaje en el punto A, es la suma del voltaje que me genera el B, la carga B y la carga C. Ahora, tenemos que considerar, ojo, en el potencial el signo, ¿no? Si es positivo, positivo, en positivo, él también era positivo. Entonces acá colocamos los valores nada más, ¿no? La carga total que hay en el punto A debe ser la suma del B, que es 36 por 10 elevado a la 3, sumado más el otro 36 por 10 elevado a la 3, y eso me da ¿cuánto? 72 multiplicado por 10 al cubo, ¿no? La unidad, ¿cuál es? El voltio, ¿no? Voltio, y el signo positivo. Mira la diferencia que cuando estás en campo eléctrico no consideras el signo, de la carga fuente, pero como es vectorial sí consideras, ¿qué cosa? La dirección. En cambio, en el potencial eléctrico la fórmula es diferente, ¿no? Porque en el campo es d cuadrado, pero en el potencial es solamente d. Y acá la carga sí le estás considerando, ¿qué cosa? El signo. Entonces eso es muy importante, que casi estás considerando el signo. Y acá no consideramos ninguna línea, ¿no? Solamente que en este punto se va a sumar algebraicamente el potencial de B y el potencial que genera C. Muy fácil, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ejemplo número 4 y último. Dice, determine la distancia X en metros para que la intensidad del campo eléctrico sea nulo en el punto M. La intensidad debe ser nula en el punto M si los valores de las cargas eléctricas son positivos. No importa, es muy importante conocer el valor de las cargas, ¿no? Q1 es positivo, entonces voy a colocar por acá positivo. Y la carga Q2 también va a ser positivo. Muy bien, nos está diciendo que el punto M, el valor del campo eléctrico es nulo. Quiere decir ahí que va a ser 0, ¿no? Primero vamos a graficar, ¿qué cosa? Las líneas de acción, ¿no? Ya que como nos está mencionando que es campo eléctrico, hay que graficar el vector, ¿no? Como él es positivo, va a generar un campo eléctrico saliente, ¿verdad? Recuerda que era saliente. Entonces vamos a colocar por acá el campo eléctrico generado por la carga número 1. Pero como él es positivo, a este punto también va a ser saliente de la carga. Entonces va a ser hacia el otro lado, ¿no? Él va a ser el campo eléctrico generado por el punto 2. Ojo que es la suma, ¿no? La suma vectorial. Y si yo estoy diciendo que es la suma vectorial, significa que si él es positivo, él va a ser negativo. ¿Cuánto me va a dar el resultado? 0, ¿no? Ya que me dice esto. Campo eléctrico sea nulo en el punto M. Bueno, la única posibilidad de que tú restes dos vectores, ¿no? Restes dos vectores, ya que son direcciones opuestas, es que para que sea 0, los valores de esos vectores deben ser iguales, ¿no? Ya que al momento de restar, lo que me generaría que el campo eléctrico acá valga 0 y por ende sea nulo. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Por fórmula. Acá sería la constante multiplicada por ¿quién? Por la carga, ¿no? En este caso la carga 1 dividido entre la distancia 1 elevado al cuadrado, valor absoluto, y acá K por la carga número 2 y la distancia número 2 elevado al cuadrado. Ojo, la distancia número 1 es la distancia de la carga 1 hacia el punto M. No conocemos, ¿no? Pero si todo vale 20 y este pedacito vale X, esta distancia vale 20 menos X. Entonces ya conocemos que la distancia 1 es 20 menos X. Y la distancia número 2, pues es la de la carga número 2 hacia el punto M, que debe ser X, ¿no? Y ahí lo vemos. Reemplazamos, ¿no? Bueno, mira, podemos ayudarnos de que la constante va a ser igual en ambos casos. Entonces solamente nos queda reemplazar la carga número 1 sin el signo, ¿no? Ya que es valor absoluto. La carga número 1 vale 2 por 10 a la menos 8. La distancia 1 es 20 menos X elevado al cuadrado. Y acá la carga número 2, ¿cuánto vale? Más 18, ¿no? Más 18 por 10 a la menos 8. Y todo dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Pero la distancia 2 vale X. X elevado al cuadrado. Mira, podemos simplificar 10 a la menos 8, 10 a la menos 8 porque son iguales y están multiplicando en ambos lados. Me queda solamente, bueno, coloco el 2. Esto que está multiplicando pasa a dividir.
Esto que está dividiendo lo voy a pasar al otro lado, a la parte de arriba, a multiplicar. Y abajo está quedando solamente x al cuadrado. Lo que he hecho es un cambio, ¿no? Un cambio. 2 mitad 1 mitad 18, 9. Me queda entonces un noveno, que debe ser igual a 20 menos x. Todo eso está elevado al cuadrado. Y x al cuadrado. Podemos aprovechar una propiedad aquí, ya que si colocamos un noveno y acá podemos encerrarlo a toda esa fracción elevado al cuadrado, ya que ambos tienen el mismo exponente, ¿no? Entonces adentro podemos dejar dicha fracción que me está sobrando. ¿Ok? Mira, lo contrario de la potencia es la raíz. La raíz de un noveno debe ser igual a 20 menos x sobre x. Y la raíz afecta tanto arriba como abajo. La raíz de 1, ¿cuánto es la raíz de 1? 1. Y la raíz de 9, 3. Me está quedando entonces 20 menos x y acá x. Producto cruzado. 1 por x, x. Y acá 3 por todo eso, ¿no? Recuerda que tienes que abrir paréntesis. Sería x, distribución aquí. 60 menos 3x, este menos va a pasar con más, lo que me da que acá es 4x es igual a 60. El 4 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Y eso me da 15. Como estamos hablando de metros, 15 metros es la distancia. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar y nos